Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de YouTube, para nuestro canal de podcast, al que sabéis que podéis suscribiros a través de todas las plataformas, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google, etcétera. Y hoy tenemos a un amigo de Smart Travel News recurrente, en el que podemos hablar de vez en cuando sobre marketing hotelero y turístico, que es Tony Mascaró, el CEO y fundador de Mascaró. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias de nuevo por la invitación. Nada, un placer como siempre compartir un rato contigo. Hablábamos antes de comenzar de que, bueno, que más allá de los conceptos que hemos hablado últimamente, ¿no? Sobre todo en la parte que estáis trabajando vosotros de leisure y ese nuevo concepto, ¿no? Que teníais de cómo paquetizar toda la experiencia y el customer experience. Y hablábamos de cómo estaría bien hacer un podcast, una pequeña entrevista sobre cómo se aplica esto, digamos, en la práctica y de cómo digamos, se aplican conceptos como el branding, el storytelling, y luego en la realidad de un proyecto de estrategia digital de una empresa turística, de una cadena hotelera, por Mm. ejemplo, ¿no? Entonces, Tony, yo, si quieres, comenzamos un poco por ese concepto del que tanto se habla, ¿no? De branding cuando se habla de empresas turísticas y que queda un poco así como en el aire, pero que Mm. realmente es, digamos, el comienzo antes de ponerse a hacer una página web o el contenido que uno va a distribuir en su página web, redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzamos realmente con este proyecto? Bueno, primero de todo, mi objetivo al final es transmitir al mercado una visión 360 desde lo que es un proyecto digital. O sea, que intento salir del encasillamiento de web. Esto es una web. Una web es mucho más que diseñar una cosa y ponerla en un WordPress y que tenga un motor de reservas. Mm, A día de hoy hay un mercado muy competitivo y el cliente necesita transmitir eh, a través de experiencias digitales, fíjate esa palabra, experiencia digital, en todo lo que ya hemos ido hablando en su momento del Customer Experience, del journey del cliente, en lo que sería la parte de captación, conversión, pre, durante y post. Eso ya hace que el proyecto ya no sea simplemente una página web, ¿vale? Pero mm, hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos más allá porque al final, evidentemente, tenemos la página web como resultado de un trabajo previo, que ese trabajo previo de transmitir la esencia, los valores, los objetivos, los valores diferenciales de ese producto que a día de hoy bueno, es más que simplemente un edificio con habitaciones o más que un destino con playas, ¿no? Y hay que crear historias. Y ahí partimos con el concepto de storytelling. Hablamos de nuevos conceptos que a día de hoy las empresas, vamos a decir, más maduras y más potentes, lo tienen como algo básico. Todo el tema de branding, valores, territorio de marca, storytelling, son elementos clave en cualquier proyecto de gran empresa o de una marca, dijéramos, modernizada o sofisticada. mm. ¿Qué sucede? Que eso está llegando al sector de la mano pues, de empresas como la nuestra, como Emascaró, y de la mano también de periodistas como tú, por ejemplo, ¿no? Los periodistas tienen también una parte muy importante porque al final vosotros contáis historias también. Y esas historias han de tener un storytelling, un lenguaje verbal, un posicionamiento y no simplemente redactar contenidos, ¿no? Si me pongo el ejemplo del territorio de marca, desde lo que es el territorio de una marca, que puedas decir, yo tengo un hotel en el centro de Barcelona con vistas a la Sagrada Familia, a poder decir cómo más que lo que somos, cómo el cliente puede disfrutar de tus servicios, ¿no? Pues Mm. podrás disfrutar de las vistas maravillosas desde un hotel emblemático. O sea, el tono y el territorio de marca son detalles importantes. Entonces, al final, el concepto básico es este. El concepto básico es que todo empieza desde la definición de la marca y qué territorio de marca y qué arquetipo está posicionada, ¿no? Cada hotel Mm. es diferente, cada negocio del turismo es diferente y sería un poco la introducción, ¿no? Sí. Ah, Sí, lo que pasa, a mí ya me surge la duda has comentado que evidentemente las marcas más potentes ya tienen bastante definido estos conceptos y es relativamente habitual, pero cuando ya hablamos de empresas más pequeñitas, eh, cuando comenzáis a tratar con ellos, ¿tienen claros estos conceptos? Es decir, o hay que empezar muy desde el principio y decir, oye, tenemos claro cuáles son nuestros valores, lo que nos define, qué vamos a contar, antes ya siquiera de entrar en cómo lo vamos a contar o quién va mm, a gestionar el contenido. ¿Las empresas tienen claro ya este tipo de conceptos cuando comenzáis a trabajar con mm. ellos? Hay varios escenarios. El más típico es que cuando nos vienen a buscar,
ellos ya tienen hecho un trabajo previo, que en la gran mayoría de casos es un trabajo básicamente de branding y de imagen corporativa, pero no está pensado en un concepto también de storytelling, en Mm, cómo va a contar, cómo vas a transmitir a través del mundo digital una experiencia que te permita transmitir la esencia y valor diferencial del producto. Entonces, la casuística número uno es esta, que llega al cliente con ya el trabajo hecho o semi-hecho. mm, eh, y entonces puede suceder de que si yo soy sensible a esto, sepa coger bien esa documentación, esa información y trasladarla. Y de ahí crear piezas. Pueden ser, eh, puedo crear los contenidos, puedo crear las fotografías, puedo crear los vídeos, puedo crear todo lo que sería el decorado para garantizar ese efecto wow que siempre defendimos, ¿no? Cómo al cliente le impactamos en esos primeros 15, 20 segundos que tenemos de su atención al llegar a nuestra página web, sea desde el móvil, el desktop o el tablet, o en un futuro, quién sabe, próximamente el metaverso. Pero en mm, definitiva, nos pasa esto, que yo, según lo que venga, tengo que tomarlo y transformarlo. ¿Qué sucede? Que yo tengo que tener la capacidad de ver que si no está este trabajo hecho, advertir al cliente, esto no está hecho. mm, O sea que por mucho que quieras un Ferrari, hay que ponerle esto gasolina. Hay que hacer contenidos, hay que definir el material creativo que tienes, cómo se va a aplicar en el mundo digital, bla, 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 ¿no? Entonces, tengo la obligación desde mi equipo, desde yo mismo, desde el momento de la venta del proyecto, a ser muy profesional y decirle, esto va por mal camino o esto falta hacerlo, ¿vale? Y cuando el cliente se asusta y dice, bueno, hostia, pues esto significa que el proyecto a lo mejor se va a retrasar porque hay que hacer estos deberes, ¿no? La otra casuística es cuando el cliente viene de cero, que cada vez pasa más, y ya confía en nosotros todo el proceso, desde lo que sería incluso la creación de la marca, mm, el nombre, a lo que sería el definir también bueno, los valores de marca, el claim o el eslogan, y a partir de ahí todo decanta a las diferentes piezas, desde lo que sería la arquitectura de la página web, a lo que sería el material creativo, las fotografías, los vídeos, los copies, el storytelling, el SEO, todo decanta y eso se refleja y se nota. Porque además ese proyecto web refleja el espíritu de este cliente. No simplemente unas fotos bonitas con un texto y un sistema de reservas. No olvidemos que sí, que hay un gran porcentaje de usuarios que van a lo que van, ¿no? Que van a la página, buscan, comparan y reservan. Pero cada vez más ese 20% que se mira al detalle, que mira la esencia del producto, sobre todo en un mercado muy competitivo, ese está creciendo. El cliente es más exigente y quiere percibir esa esencia o esa personalidad. A eso hay que sumarle el concepto de que muchos productos son multisegmento o multitarget. Significa que un hotel, eh, hablo del hotel como concepto que engloba, puede ser un apartamento, puede ser un campo de golf, puede ser un camping, puede ser un destino. Ya no son webs para un único target. Significa que tienen, por ejemplo, pues pueden tener target que viene a hacer deporte, target que viene a hacer salud o wellness, target que viene por gastronomía, bla, bla, bla. O para una boda, ¿vale? Significa que eso se hace más complejo porque el cliente ha de generar un posicionamiento y un storytelling para cada uno de ellos, aparte del producto y la oferta, ¿eh? O sea que en mm. definitiva la vinculación entre el equipo comercial y lo que es el storytelling es muy importante para atacar a cada uno de estos segmentos. Mm. Me surge una curiosidad, Tony, porque has hablado de la personalidad, un poco de la marca, pero ¿qué importancia puede tener propiamente las personas de una marca en esta comunicación? Quiero decir, a la hora de quién va luego a llevar esa comunicación dentro del hotel, por ejemplo, si es importante que a la personalidad de la marca hotelera se sume la de una persona o la de varias personas, ¿no? Porque al final a la gente le gusta conocer historias personales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también es Mm, importante tener una persona dentro de la empresa que tenga esas ganas de tener cierta visibilidad, de comunicar mm, habitualmente, o es algo que dejáis, digamos, a un nivel mm. solo corporativo? Has tocado un tema delicado, que es el tema también de- del talento. O sea, al final cuando tú transmites una personalidad y unos valores, un posicionamiento, un storytelling,
y toda esa batería de elementos, ¿no?, que transmiten una marca, está claro que no puedes entrar en el terreno del overpromise, de una cosa que no es, porque después Mm, cuando llega el cliente, evidentemente, ha de coincidir lo que transmites con la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es difícil porque tu equipo, desde el botones a, no sé, al equipo de mantenimiento, al director general o a la recepción, incluso los touching points que digo yo, físicos, ¿no? La señalética, pues por ejemplo, integrar la iconografía, la misma iconografía de estar en la UBI, de estar en el hotel, por ejemplo, ¿vale? claro. O las mismas fotografías en un momento dado. Entonces, lo que quiere decir es que eso es muy delicado, porque yo desde el marketing tengo el poder, o desde la parte visual, de hacer casi casi lo que quiera. Incluso los renders hacen maravillas, ¿no? La Sí, típica landing de un hotel que aún no existe, ¿no? Pues eso existe, se pueden hacer proyectos web con renders. sí, Pero sí. tengo un gran poder como empresa que me dedico a esto. Puedo hacer magia. Significa que yo tengo que ser muy responsable en ese punto de validar que eso es real, porque no puedo provocar ese efecto por un tema de respeto y de dignidad, y de que el mercado se merece que le hables de forma sincera. Siempre hay un margen, ¿no? Siempre digo ese 10-15%, pero Mm, entonces eso significa que el hotel el hotel, como decía antes, en todos sus aspectos, ámbitos, ha de, ha de ser sincero, y entonces ahí viene el problema. ¿Cómo consigo que esa historia que cuento, que la ha creado una empresa de branding, una empresa de digital, que sea con todos como digo yo, el dopaje que llevamos, ¿no? De crear historias, y mm, nos emocionamos y nos recreamos, pues eso debe ser real. Ese punto que tú dices es muy importante y es mm, clave. Y el éxito está en conseguir esa alineación. Y hay ejemplos en el mercado que lo están consiguiendo. Si me pongo el ejemplo, por ejemplo, de Only You, por ejemplo, ¿no? Que es uno de mm. nuestros clientes, en el cual Emascaro es una pieza de todo esto. Está teniendo una estrategia ellos que viene de antes, ¿no? Que yo lo que hago es aquí ejecutar cosas, ¿no? Tienen un equipo de comunicación, tienen un equipo muy potente y está muy alineado con el equipo comercial. Está 100% alineado. Mm, Otra cosa es cómo esto se escala o se reproduce. Y ya hablamos del talento, ¿no? Cómo tú después consigues que esto, si tienes 10 hoteles o 10 establecimientos o 10 restaurantes con la misma o diferente personalidad, pero también trabajado desde un punto de estrategia, de storytelling, conseguir mantener la calidad en cada uno de los establecimientos que vayas abriendo, que ese es el siguiente reto. De una forma mm. global, ¿no? Tú al final cuando vas a un Starbucks, por ejemplo, todos son iguales, ¿no? No cambia Sí, está casi claro. nada. ¿De acuerdo? Pues eso no es fácil conseguir esto. También te digo que todos son bastante son iguales, ¿no? Entre comillas. Pero en el mundo del turismo y del leisure hemos de aprender. Así que queremos escalar estos modelos, hay que saber cómo reproducirlos. Y el talento es la palanca. Mm. Espero haberme explicado bien. Sí, sí, perfectamente. Sí que también me surge la duda de si a veces os encontráis con alguna empresa que entienda el valor de la comunicación, el valor de la marca, el valor del storytelling que comentas, y sin embargo diga, no sabemos muy bien qué contar, no sabemos muy bien el qué, ¿no? También, ¿cómo ayudáis a las empresas a encontrar esa historia o ese contenido que van a Mm, contar, eh, dando por hecho que entienden el valor de esa necesidad, ¿no? De crear contenido, pero a veces, ¿qué contenido crean, ¿no? ¿De dónde parten? vale. A ver, primero de todo, el no contar ya es una estrategia, ¿de acuerdo? Imagínate, ¿eh? O sea, el no Algunas empresas lo contar, hacen, ¿eh? Yo como el no periodista te puedo contar. asegurar que algunas lo hacen. Entonces, en definitiva, creo yo que no contar, pues hay gente que decide no contar. Mm, Segundo, que todo lo que se haga en ese terreno hay que tener en cuenta de que a veces no es difícil, es muy difícil validarlo en KPIs a corto plazo, ¿de acuerdo? claro. Significa que a veces es una apuesta, no es una apuesta, es una inversión, pero es de mantenerte ahí y confiar en esto y destinar recursos. Significa que cuidado, que no es una cosa que se vaya a manifestar en KPIs a cabo de una semana, a cabo de un mes y a cabo de un año. A lo mejor tarda tiempo en consolidar todo esto. Mm, Tercero, que sí que es verdad que el contenido por contenido no genera valor. Conozco proyectos que han gastado fortunas en contenidos, en redes sociales, bla, 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 y no ha producido ningún efecto. Pero
esto no es un tema de disparar y disparar y disparar sin ningún objetivo. Se trata de definir el objetivo, definir la estrategia, objetivo, ¿no? Misión, tal, 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 valores y decantarlo y validar qué palancas activaremos para que estos tengan los resultados. No se trata de empezar, venga, voy a hacer un blog con 10.000 posts porque esto va a generar SEO. Nah, ni mal, ¿entiendes? Esto Mm, está demostrado que no es la mejor fórmula, a menos que hay una estrategia previa de definición del por qué y con qué objetivos y realmente hay un contenido relevante, por ejemplo. Pues, por mm, ejemplo, ahora mismo hay una cosa que está muy de moda, pero que nosotros estamos promoviendo, que es que los proyectos con más personalidad han de generar contenidos a nivel de actualidad, de eventos, de conciertos, de que haya vida más allá del puramente el edificio y que mm, genere, pues, por ejemplo, para la terraza o para el hotel o para el lobby, pues actividad y movimiento. Significa tener una agenda de actividades, eso tiene un coste, evidentemente. No se trata de poner una banda que toque cada viernes el piano. Es mucho más profundo que esto. Entonces, fíjate, los contenidos no simplemente lo que imaginamos como contenidos, que es hacer unos posts en Internet. No, hablamos de generar pues, una historia, un relato de marca que se alimente pues, de eso, de una agenda, eso se reflejará en las redes sociales, se reflejará en una acción de comunicación, etcétera. Entonces, en definitiva, diría, resumen, uno, cuidado, porque esto es un terreno peligroso, porque puedes dedicar muchos recursos con poco rendimiento si no está bien definido. Y segundo, que ese relato de marca va más allá de hacer artículos o hacer post en un blog del hotel. mm. Lo que sí es aparentemente necesario es una cierta continuidad, es decir, no es un proyecto que se hace, se deja iniciado y luego ya queda así. En cualquier caso, sea cual sea el contenido, sí que requiere que alguien dentro del hotel, si hablamos Mm. de un hotel, esté pendiente y volvemos un poco al tema del talento, ¿no? Al final hace falta alguien en el equipo que esté pendiente de que regularmente se publique para que la comunicación no sea una cosa efímera, Mm. ¿no? Bueno, exactamente, tiene que ver con hablamos del equipo. Siempre soy partidario que quien se dedique a dinamizar y a mantener y a crear contenidos sea alguien que viva la marca con pasión y con esencia. Mm, Entonces hay que tener cuidado cómo se externaliza esto, porque al final la esencia de una marca la vive gente pues, que puede dedicar un porcentaje de horas a ese proyecto. Muchos clientes no tienen la capacidad o no pueden tener una persona full time dedicado a esto y al final lo externalizan a lo mejor. mm. Cuidado con esto, porque hay que externalizar con una agencia que viva la marca. Y si no, coge un freelance que, que esté dedicado a ti una cuarta parte de su tiempo. Pero la clave está que viva, bueno, que se sienta esa esencia. No que toca publicar una cosa de la fiesta del próximo no sé qué, o toca publicar o no. Ha de ser un tema mucho más profundo. Lo digo justamente para que marque la diferencia. No es un Sí, tema de tener en el mercado 100 comerciales, sino tener uno muy bueno. Poniendo el mm, ejemplo en el mundo comercial. sí. Luego has comentado también al principio de pasar al tema de la personalización y la segmentación, que son también conceptos muy recurrentes, ¿no? Últimamente, pero por bajarlo a tierra, cuando hablamos de segmentación, hablamos de, digamos, aplicar tecnología para que nuestra web o nuestro punto de contacto con el cliente sea diferente en función del tipo de cliente o directamente ya de establecer desde el principio a qué cliente vamos a dirigirnos y ya montar toda la comunicación y todo el proyecto pensando en un segmento muy concreto. El- hay marcas más de pequeñas que evidentemente tienen que apostar por un posicionamiento muy concreto, Ajá. ¿de acuerdo? Eh, con su riesgo, evidentemente, pero van a un nicho. Pues imagínate un hotel de lujo, un palacio en un pueblo, ¿de acuerdo? Pues es una cosa muy concreta. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de una cadena hotelera o un hotel grande o un complejo grande, a esto del SEO, del típico SEO que tenemos en la cabeza, de palabras clave, eh, no tiene sentido si no se aplica a una segmentación. O sea, el único hueco o océano a explorar y que tiene resultados
es la creación de ofertas, servicios y contenidos segmentados, y eso significa que el cliente que llega a esa página de Tiraldón en Mallorca, o que entra en esa página de bodas o golf en Canarias, o restaurantes sin gluten o hoteles sin gluten en Canarias, es un Ujú. usuario que cuando se encuentra la página no se encontrará la home del hotel, sino se encontrará la página de entrada, la landing enfocada a eso. Esa landing enfocada a eso va a permitir, una, un mejor posicionamiento SEO, podemos aspirar a salir primeros en la búsqueda. Dos, una apuesta en performance enfocada a esa página significa que vamos a invertir, vamos a mejorar el ratio de clic, el ratio de conversión, y la campaña va a estar mucho más optimizada a nivel de costes. Evidentemente, la agencia de performance que lleve esto va a sudar tinta porque tendrá más campañas segmentadas más allá de la marca del hotel. Claro. Eh, y tercero, el nivel de conversión de esa landing va a ser mucho mayor porque vas a hablarle con un lenguaje al destinatario enfocado y segmentado hacia él, con fotografías, con vídeos, con contenidos, con valor añadido, con ofertas. Evidentemente, no puede ser una landing o una página, como digo yo, overpromise, que le vendas una cosa que no es. Si Mm. vendes Deporte Mallorca, pues a tener tu garaje, tu mecánico y tus servicios, ¿no? Y tu equipo comercial preparado para generar ofertas para este segmento. Fíjate, estamos en un punto de pragmatismo máximo. Aparte del storytelling, eso se ha de reflejar también en el proyecto online, pues se ha de reflejar también después en el journey y en la visita física. Ese mail de bienvenida, ese welcome pack, ese hotel va a tener que tener una área dedicada a ese perfil. Pero claro, yo estoy digo yo, con mi familia en hotel, todo incluido, me encuentro ahí a un ciclista por el medio de la piscina. También hay que, o sea, que no es Mm. fácil también de que todo eso esté equilibrado. Pero también es verdad que las cadenas de hoteleras tienen diferentes hoteles, cada uno con su personalidad. Sí, sí. Y además, esto también va a mejorar una cosa importante, que es que el referral o los links de entrada a este proyecto o a este producto va a ser de mucha más calidad, porque en los foros de ciclistas que pueda haber por el mundo mundial van a listarlo o van a recomendar este lugar. Entonces, Mm. fíjate cómo esto es una relación holística de todos los departamentos, desde estrategia, comunicación, marketing, comercial ha de estar integrado en todo esto, y es clave que comercial esté 100% comunicado. Otra cosa es lo que hemos hablado de la segmentación inteligente, que es que cada vez más vamos más, tiene que ver con el tema de CRM, y tiene que Exacto. ver con que yo al final, a nivel tecnológico también, puedo hacer que una página web responda de forma dinámica según los tipos de búsqueda, según de dónde procede el usuario, según las cookies, y es un tema más técnico y más, te diría que rebuscado de alguna forma, pero esa Mm. liga a día de hoy está en manos, a día de hoy aún de los players medianos y grandes. Los pequeños, muy pocos tienen la capacidad de gestionar todo esto. Si yo al final, cuando me pongo un ejemplo, cuando creo un proyecto con un enfoque de landing segmentado por multiproducto, multisegmento o multimercado, al cliente le genera un curro de contenidos y un curro de mantenimiento importante. Mm. Entonces, tampoco se trata de colapsar, ¿no? Entonces, esto hay que irlo digiriendo y vamos en paralelo. El mercado va madurando, el mercado cada vez hay más competencia, cada vez hay más gente preparada, y por otro lado, los conocimientos se democratizan, y más empresas como la mía están haciendo llegar a los clientes este conocimiento, que evidentemente tiene un impacto en los resultados. No simplemente es, vamos a decir, algo visual, sino que se manifiesta en KPIs. Mm. Y la tecnología imagino que también termina al final democratizándose, ¿no? En ese sentido de que Sí. quizás ahora las grandes marcas ahora están, igual que tienen ya softwares para hacer un revenue management, digamos, one-on-one, ¿no? O Mm. para, como tú comentabas, ¿no? Ofrecer una respuesta dinámica concreta, depende del usuario o de dónde o de qué haga el usuario en esa página web. Esa tecnología acabará también, digamos, penetrando para empresas más pequeñas, ¿no? Sí, sí, evidentemente yo lo veo cada día a día. A ver, con todo el tema SaaS están llegando al cliente posibilidades brutales. Y aparte, lo más grave es que esto cambia día a día. Significa que tú te creías algo y de repente eso ya ha cambiado.
ese algo que tú pensabas. Ah, Mm, es que esto nunca va a estar. Pues sí, ya está. Esta empresa lo está haciendo. También hay también que no perderse en todo esto. Está muy bien, pero primero hay que cumplir el ABC. El ABC es tener, pues como he dicho antes, una buena estrategia, una buena misión, una buena marca, unos buenos valores y que eso decante en todo lo demás. Pero no empecemos por la cola, porque entonces se produce un desastre. En mm. proyectos sin sentido, ¿de acuerdo? Y que son como monstruos montados a piezas, ¿no? Que después no tienen nada de coherencia y que provoca al final un desgaste del equipo y una pérdida de talento porque la gente no cree en el producto ni lo que estás vendiendo. Hay que haber una coherencia. Sí que digamos, por cerrar la parte tecnológica, Mm, sí que parece ya algo necesario que al menos todo lo que se haga esté muy preparado para un contexto multidispositivo, ¿no? Esto parece muy evidente, mm, pero luego en la práctica no siempre lo vemos. Ya no solo se trata de tener una web responsive, que eso parece que se da por hecho, aunque no siempre es así, mm. sino digamos que el viajero o el usuario sienta una continuidad entre diferentes dispositivos y recupera luego la búsqueda en otra parte, ¿no? Si va de móvil al ordenador o al revés, ¿no? Esta es una parte que también le dais mucha importancia, ¿verdad? Sí, está claro que Internet evoluciona muy rápido y los sistemas de búsqueda, los intermediarios tienen una palanca, hay una palanca de innovación que será muy difícil igualarla. Mm, Hemos de jugar con la baza de que el cliente aún a día de hoy aún quiere ese trato diferencial en la venta directa y se busca la vida. Y aunque tropieces un poco, él quiere hacerlo, ¿no? Entonces al final hay que buscar la fórmula de que el usuario pues se comunique contigo. Pues por ejemplo, una cosa que está funcionando muy bien es todos los canales de comunicación directa vía chat tipo WhatsApp, por ejemplo, o Telegram, el cliente inicia una conversación contigo al iniciar la reserva y a partir de ahí no acaba en toda la relación con el cliente. Hablamos de miles de aplicaciones, de sistemas de guest experience, bla, bla, bla. Pero el cliente, por chat, ¿no? Es lo que está acostumbrado a hacer. Y mm, que puede interlocutar directamente. Y eso, no, hay chatbots por el camino, ¿no? Que hacen, y cada vez son más inteligentes, pero esto llegará a un punto en el cual os aseguro que parecerá humano, porque la mm, inteligencia artificial va muy rápido. Entonces, hay que aplicar la ley de Pareto y a veces no hacer grandes sistemas y muchas complejidades, porque al final, si haces muchas complejidades, el sistema se colapsa, porque tiene tantos detalles que es imposible que un ser humano pueda controlarlos. De detalles de incompatibilidad y que esto funcione con no sé qué, con no sé cuántos, y de repente el chat no funciona. Hay mil cosas. Entonces, yo te diría que como mínimo hemos de cumplir ese 20% que aporta el 80%. Dice que, por ejemplo, pues se puede reservar desde la página móvil, ¿no? Por ejemplo, que mm. puedas en un momento dado llamar por teléfono y que te conteste alguien, que el chat funcione, que el sistema en la recepción sea rápida y la llave electrónica funcione y no se bloquee. Entonces, todo esto aún estamos en un proceso que llevará tiempo adaptarse, porque la tecnología aún está en un proceso de maduración, pero esto irá muy rápido. Hmm. Por resumir un poco todo lo que hemos comentado, Tony, no sé si podrías establecer un orden rápido de los elementos necesarios, ¿no? De los que hemos hablado. No sé si, porque hemos hablado de definir valores, misión de la empresa, estrategia, branding, Mm. storytelling, aplicar la tecnología, tener las personas. Por ponerlo un poco en orden temporal, ¿cuál sería ese orden? Bueno, yo te diría así en modo de resumen, que algunos ya los has dicho, ¿no? Pero desde luego conocer muy bien cuál es la misión, objetivos del cliente y cuál es su personalidad y la personalidad de marca. Esa personalidad de marca ha de salir reflejada en su propio logotipo, en su eslogan y en todo lo que es el material audiovisual, el material fotos, vídeos, el storytelling que haya, también los copies, la arquitectura de información de ese proyecto y todo eso ha de alimentar todo el journey del cliente en la fase de captación, conversión, pre, durante y post a través de los diferentes, ahora llaman el digital, ¿no? Que es físico y digital a la vez, ¿no? Pues esos touching points que hay, puede haber 200, ¿no? Pero los 20 principales han de haber impregnado toda la personalidad de marca. Y después que el equipo que en ese proyecto responda a ese storytelling. Entonces, eso parece muy complejo, pero es más complejo hacer pensar al cliente
y que eso va más allá de hacer un producto que tenga un buen diseño, un buen interiorismo, sino que es mucho más complejo. Entonces, para eso hay expertos en ello. Hay expertos en marca, hay expertos en storytelling, hay expertos igual que hay expertos en fotografía y en vídeo. Entonces, ahí es confiar en profesionales. Eso tiene un tiempo también, eso no se puede hacer en un mes. Esos son proyectos de 4 o 6 meses como mínimo y que después el resultado se va a ver realmente, se va a poder palpar que hay un trabajo diferencial, porque el Mm. mercado lo acepta y por otro lado la competencia, cuando tiene que competir estos proyectos tan bien trabajados, lo tiene mucho más difícil, porque realmente no es una cosa de hoy para mañana. Fantástico, Dani. Pues con ese resumen nos quedamos. Estoy convencido de que esto da para muchísimo y podremos hablar más concretamente de cualquiera de estos aspectos en el futuro, pero yo creo que como resumen de proyecto digital basado en branding y storytelling hemos podido dar unas buenas pinceladas con esta charla. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, ojalá sigamos así, ¿no? Un poco ayudando al sector a mejorar de forma continua. Y desde mi humilde opinión, ¿no? Pues al fin y al cabo es transmitir mi experiencia que vivo cada día con muchos clientes a nivel, de todo tipo de clientes en el mundo del leisure. O sea que creo que es una buena forma de transmitir cosas que son concretas. Pues muy agradecidos por este tiempo y por tu conocimiento y lo dicho, seguro volveremos a charlar pronto. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Un abrazo.